Señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes, penúltimo día de enero, 30 de enero del año 2017. Van los saludos a dos integrantes de esta mesa que vuelven. Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días. Y Gonzalo Baroni, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? En realidad Gonzalo ya estuvo la semana pasada. Yo aguanté el mostrador de la mesa de los lunes. Pero hoy llegó totalmente en hora, destáquese. Y después, Cristian Mirza, que ha estado como invitado en algunas semanas anteriores. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué tal? Buen día. Y por último recibimos a Isaac Alfie, alias Lito, a quien hacía tiempo que no contábamos en estos micrófonos. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, muy bien, por suerte. Gracias por visitarnos. Un gusto. El Consejo de Ministros se reunió este fin de semana en la estancia presidencial de Anchorena, en Colonia, para planificar el año y para definir las prioridades de gestión de cada una de las carteras. Hasta ahora reina el hermetismo más absoluto. Parece que lo primero que va a venir es un comunicado de presidencia con algunas de las conclusiones. De todos modos, les propongo que con ustedes charlemos a propósito de los desafíos que enfrenta el gobierno en su agenda 2017. Por un lado está, antes del 30 de junio, la obligación de presentar el proyecto de rendición de cuentas al Parlamento, una norma que en esta ocasión debe incluir además los lineamientos presupuestales para lo que resta del periodo, ya que el presupuesto que se votó en 2015 solo abarcaba 2016 y 2017. Está de por medio la novedad de que el Frente Amplio no tiene mayoría automática en la Cámara de Representantes a partir de la actitud que ha adoptado el diputado Gonzalo Mujica. Bueno, y después hay otros puntos que yo podría adelantar acá, las inversiones en infraestructura necesarias para que UPM resuelva que sí, que hace la segunda planta de celulosa, la agenda comercial, luego de que el TLC con China quedara en entredicho por la oposición de Brasil a que Uruguay negocie por sí solo, y luego de, el giro que ha tomado Estados Unidos con las políticas proteccionistas de la administración Trump. Los menciono nada más a modo de indicación. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo ven este año? ¿Quién arranca? Baroni, cortito, dale. A mí me toca. ¿Puntapié inicial? Puntapié inicial, algo que hablábamos antes de arrancar el micrófono. Increíble el secretismo que se ha mantenido, de que no nos estamos enterando más que algunos lineazos en general. Eso no es algo que sea habitual y asusta un poco, porque ahora se viene un trancazo en serio, se viene algo que va a ser difícil de negociar. Y bueno, por mi parte yo me alegro de que el Frente Amplio finalmente salga a negociar, de que finalmente no solamente utilice las balanzas internas, sino que además tenga que ver con el resto de los partidos, qué es lo que va a tener que hacer. En un momento que, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero no digo un momento súper complicado, pero un momento que empieza a frenarse en algunos aspectos la economía. Pero tú tenés la esperanza de que la negociación abarque a la oposición. Te digo porque la senadora Lucía Topolansky decía, cuando la entrevistábamos aquí en Perspectiva hace pocos días, que la prioridad es negociar con Gonzalo Mujica, con optimismo además, porque en la medida que es un hombre que votó en las últimas elecciones con el Frente Amplio, está comprometido con el programa del Frente Amplio y por lo tanto se vislumbra la posibilidad de entenderse. Yo creo que hay dos canales de negociación. El primero va a ser intentar con cualquiera de los partidos de la oposición, inclusive el diputado independiente Mujica, que ese, a mi entender, puede ser el que le aporte mayor aprobación o incluso un cambio en la jugada, o si no puede ir por el canal de la peor negociación, que va a ser terminar rehén de sectores muy minoritarios dentro del Frente Amplio que solamente lo van a votar con unas condiciones hasta incluso imposibles o que salgan de la línea de lo que se viene manteniendo economía. Ahora, tú estás mirando básicamente la rendición de cuentas. ¿Los demás, Lito? A ver, yo creo que de mi perspectiva siempre pensé que el mayor problema de Vázquez fue no tener la mayoría y tener que siempre negociar solo adentro. Hay un solo voto ahí de por medio, en principio un solo voto, después no sabemos otros sectores como Cabildo Abierto y más qué aptitud pueden llegar a adoptar. Digo, sectores que están proclives a posiciones más de centro, ¿no, verdad? No más de izquierda. Estás hablando de Darío Pérez, Darío por ejemplo. Pérez y su grupo, ¿sí? Mi impresión es que capaz que va a ser más fácil arreglar con Rubio de la Unión Popular que con algunos otros. Esa es mi opinión particular. Y ahí el punto para mí clave es
no es tanto la parte presupuestal. La parte presupuestal es casi como una piñata al final. Para mí hay cosas mucho más de fondo y conceptuales, que son las que terminan definiendo los medianos plazos de los países y que después uno no los ve. O no se da cuenta que por aquella cosa que se votó hace, 5 o 6 años, al final le terminamos en esto y no sabemos de qué estamos haciendo y ni siquiera por qué. Y atribuimos cosas a las coyunturas o a las últimas medidas que no tienen en general muchas cosas que ver. Entonces, para mí hay cosas más fundamentales. A mí me preocupa que no es solo presupuestal, el tema de seguir avanzando en temas de impositivos cuando estamos en niveles de imposición efectiva, tasas efectivas desconocidas en el mundo prácticamente, no en Uruguay, en el mundo, y cuando fueron conocidas en el mundo todas revirtieron. ¿Tú estás hablando de nuevas medidas tributarias Sí, o de las sí. que entraron en vigor ahora? No, nuevas medidas. Ya las de actual estamos en temas desconocidos, nuevas medidas, donde un mundo que tiene una carrera a bajar impuestos, porque Europa tiene unas tasas de impuestos que han bajado constantemente desde que Estados Unidos las bajó en los 80, tuvo que salir a competir y a bajar las tasas. Nosotros lo único que hacemos es subir las tasas, pero además cuando uno mira los balances de las empresas y ve las tasas efectivas que pagan y de las personas y ve lo que paga efectivamente, ¿sí? Dice, pero ¿cómo? Esto en ningún país del mundo a estos niveles. Le voy a poner un ejemplo y lo corto acá. En Uruguay, en Montevideo, el ingreso límite de la línea de pobreza son 11.000 y poquitos pesos limpios por persona. Una familia, 4 personas, son 45.000 algo de pesos. Bueno, para que entren 45.000 algo de pesos, la persona tiene que ganar más de 60.000 pesos nominales y es un solo ingreso. Bueno, la tasa marginal del impuesto de la renta con 60.000 pesos es descacharrante, ¿no? Es descacharrante, ¿sí? Y usted está hablando que a las personas pobres o a las familias que pueden considerarse pobres le está poniendo tasa de impuesto de la renta loca. Bueno, entonces hay algo que no está funcionando. ¿Quién va ahora? ¿De este Bien, otro lado? Yo creo que, Gabriel. que acá tenemos, a mí me parece que hay un problema de prioridades en el debate. Me parece que lo primero que tiene que tener, que está en discusión, y seguramente está en discusión el gobierno, es cómo seguir separando ante una situación del mundo de una crisis prolongada a la que no se le ven demasiadas salidas. En realidad, cada vez en el mundo las situaciones de crisis del sistema en general son cada vez más grandes. Una de las manifestaciones erupcionales de esa crisis es Trump y su política, no la única. Y cómo parar a Uruguay para que los impactos de esa crisis sean lo menos posible en la economía uruguaya en general y en la gente en particular. Creo que si uno mira el año pasado, Uruguay ha logrado pararse bien ante eso. Y ha sido de los países de la región donde el impacto se sintió, hubo espacios de lugares de desocupación importantes, pero no dejó de crecer la economía, no cayó el salario. No, y es de los países de América Latina que ha enfrentado mejor. Si miramos con respecto a Argentina, Brasil o a cualquiera de los otros países que estamos, Estados Unidos mismo, Uruguay está en una situación mejor y creo que tiene que mantener esa línea. En ese marco creo que tiene que ser toda la discusión, la del presupuesto, que además en el caso del Frente Amplio, a pesar de tener mayoría, siempre fue negociado, toda la vida fue negociado. Ahí yo creo que va a haber que tener una estrategia política que se verá, pero que depende del tema. Hay temas en los cuales seguramente haya alguna cercanía, por ejemplo, como el caso de Venezuela y algunos problemas de inserción internacional, con Unidad Popular. Hay otros temas con donde seguramente el gobierno tenga más cercanía con otros sectores y habrá que verlo y discutirlo en ese territorio, pero creo que hay una cuestión. El programa del Frente Amplio en líneas generales está funcionando, ha funcionado estos 13 años y hay que defenderlo porque fue lo que votó la población. Me parece además que en este caso se adoptó termino con esto, una actitud de parte del gobierno y del Frente Amplio interesante porque, está bien, esta reunión del Consejo de Ministros es reservada, bromeábamos fuera de sala de que en general deben ser cosas complejas de anunciar y debe haber criterios para anunciarlo único, porque si no, no hubiera sido tal la disciplina. Pero se resolvió además una discusión muy amplia dentro del Frente Amplio, de la agrupación de gobierno, de la fuerza política y todo, que va a ser muy interesante de dar y que seguramente va a tener una amplitud de difusión. Con respecto al silencio, lo que hoy trascendió
pero es trascendido también, ¿no? El país dice que el presidente Vázquez pidió especialmente a los que asistieron que no informaran de manera pública hasta que no se logre la síntesis política. Me parece saludable intención. Lo que se buscaría es no disparar discusiones adelantadas. Efectivamente, las jornadas de retiro político no son novedosas en el Frente Amplio. Es más, yo recuerdo algunas, incluso en las que participé en la época de la gestión de Mariano Arana durante su administración en 10 años, también lo hizo Tabaré Vázquez en su primera administración municipal. Y tiene que ver con precisamente las preocupaciones en el manejo de enfoques diversos dentro de lo que supone una pluralidad de fracciones que constituyen el Frente Amplio, que deben asegurar una unidad no solamente programática, no solamente en términos de contenido, sino una unidad estratégica, una unidad de acción. El antecedente del año 2015 es complicado, ¿no? Sí, claro. El primer año de gobierno, cuando se discutió por primera vez el presupuesto, fue terrible para el presidente Vázquez, ¿no? Acá el Frente, yo creo que seguramente discutió y va a seguir discutiendo 2 o 3 cuestiones que son básicas. En primer lugar, lo que venían analizando mis colegas, el presupuesto nacional, que significa entre comillas, el cierre del periodo de gestión, y cómo se distribuye la torta presupuestal. Y ahí hay 2 o 3 temas que son extremadamente complicados, entre ellos el 6% del PBI para educación, entre otros. Pero entonces ahí hay una agenda de corto plazo. El corto plazo significa cómo el Frente Amplio se posiciona y cómo negocia de aquí a 6 meses, que es la fecha que tiene para cerrar la rendición de cuentas. El mediano plazo y el largo plazo significa también, y me imagino que deben haber discutido algo de esto, es cómo recuperar una base electoral, cómo recuperar una legitimidad, cómo recuperar una credibilidad que a mi juicio ha perdido el Frente Amplio en los últimos 3-4 años. ¿A ti te parece que eso se tiene que haber discutido también? Yo creo que la pérdida de peso en la opinión implícitamente pública o explícitamente el tema de cómo hacemos, primero, para terminar una buena gestión en términos de gobierno, y segundo, cómo hacer para efectivamente recuperar nuestra base electoral, hacernos más creíbles y proyectarnos a más periodos de gobierno, porque en definitiva eso apunta al Frente Amplio. Está bien. La próxima elección, la posibilidad de perder o ganar la próxima elección, tú decís que tiene que estar discutiéndose. Sí, yo creo que está presente en todo, incluso en cómo se maneja la cuestión internacional, con el tema de Trump, con el tema del TLC con China, si rompemos o no con Brasil y Argentina, hasta dónde apostamos en el Mercosur. Hay gente que dice, bueno, el Mercosur está bien, pero si hacemos un TLC con China, vamos arriba. Bueno, hay bastante en juego entonces. Esto otro no lo había mencionado. Bueno, siguiendo con la línea de Cristian, con respecto a las próximas elecciones, ya el tema de que haya salido el expresidente Mujica a aclarar de que esta forma de manejo de presupuesto, de cómo se están manejando algunos datos, me parece que pone termina poniendo un jugador que se estaba anunciando que... Aquí aludís con Mujica por las dudas, que la gente no lo tenga claro. Al expresidente Mujica, que salió a decir que esta forma de manejar el presupuesto es algo que no me, la expresión de él fue que como yo no sé de economía no me van a consultar, pero miren que de política sé bastante. Esa fue una expresión que hizo el expresidente Mujica, y ya empezando a mostrar o de pronto a marcar la diferencia de algo de lo que decía Cristian, de que ya estamos en proceso de elecciones y mucho de lo que se defina en esta rendición es lo que va a terminar marcando una mayor o una menor aprobación. ¿Por qué? Porque la presión social va a ser cada vez mayor. Ya se le están acabando los tiempos, sobre todo a economía, y además la torta para repartir cada vez es más chica. Y después, en la próxima intervención, si me queda, me gustaría hacer algún otro comentario también de la interna del Frente Amplio, de cómo se teje y maneje, el teje y maneje ahí adentro. Seguimos ahora con Lito. Otros desafíos. No sé si seguimos por el lado económico. A ver, yo políticamente el Frente Amplio se maneja de determinada manera. Yo no me voy a meter cómo se maneja el Frente Amplio. Básicamente se maneja, en mi opinión, electoralmente y buscando solo electoralmente. No hay cosas de largo plazo. Yo no comparto lo que dijo Gabriel
las crisis mundiales. Hay que mirar el crecimiento del producto mundial y el crecimiento del producto de Estados Unidos. Dice, Estados Unidos está en crisis. El año pasado fue en los últimos 7 el que menos creció 1,6, más que Uruguay. Un país que es 24% del producto mundial, que para crecer 2 y pico por ciento como crece, hay que remar y remar mucho. Europa tuvo el mejor registro de crecimiento desde el año 2007 o 2008, el año pasado. España, una cantidad de países. En América del Sur, es cierto lo de Argentina y es cierto lo de Brasil. Ahora, a esos dos hay que agregarle Venezuela, que está en crisis terminal, y Ecuador. El resto de los países crecieron y crecieron mucho más que Uruguay. Muchísimo más que Uruguay. Paraguay, Colombia, Perú, mismo Bolivia, Chile, todos crecieron y crecieron mucho, y el mismo Centroamérica. Yo creo que los desafíos del país como tal, me parece que son los más importantes. El tema, para mí, la discusión, yo no sé, no voy a adivinar, para mí la discusión central es cómo logramos, en medio de las restricciones que claramente son más importantes que lo que fueron en los años anteriores, porque los recursos adicionales vienen generándose a ritmo lento porque la economía crece poco, si es que crece, porque el año pasado destruimos 30 y pico de mil puestos de trabajo en promedio, con lo cual a mí me cuesta creer que la economía haya crecido, pero bueno, eso fue lo que pasó. Es casi 2% de la población económicamente activa. ¿Cómo logramos cosas para infraestructura? Nuestra carencia fundamental es la infraestructura, y para crecer se precisa infraestructura. No hay magia en todo esto. Todo lo demás será buena voluntad, pero sin infraestructura no hay crecimiento. ¿Quién paga? Bueno, el problema para mí es cómo restringimos los gastos. Y la verdad, sea dicha, yo no veo al Frente Amplio teniendo capacidad política interna, no que no lo vea con capacidad de personas que tiene, claro que los tiene, interna, para restringir los gastos como hay que restringir, para generar los espacios para la infraestructura. Gabriel. Bien, yo creo que es muy interesante el debate sobre la situación internacional. Yo creo que no solo se miden indicadores, también se miden indicadores sociales. La situación de Estados Unidos, si todo fuera tan lindo en Estados Unidos, la gente no hubiera votado a Trump. No, yo lo que ni estaría votando a Le Pen en Francia, ni habría votado como está votando en otros lugares. Hay un descontento enorme de la situación social en América Latina también. Paraguay tendrá el nivel de crecimiento que tiene trabajo esclavo. Es el beneficio de... El ladrillo paraguayo se importa más barato acá a Uruguay porque hacen trabajar niños en régimen de esclavitud. Entonces, esas son las situaciones en las que hay de lugar, y creo que la situación de Uruguay es mucho mejor y tiene que ver con los gobiernos del Frente Amplio, con los cuales yo tengo diferencias económicas, claramente las diferentes a las que tiene Isaac, obviamente, para el otro lado, ¿no? Yo no soy de los considerados de centro. Pero lo que a mí me parece que hay un debate bien interesante en Uruguay es el tema de la inserción internacional. Creo que es un debate interesante para dar, como lo decía Isaac, sobre el mundo. Tú sos partidario de Trump, en realidad. ¿Tú sos partidario de Trump? No, yo soy enemigo de Trump. Pero lo que digo, enemigo jurado de Trump, me puse el casco de cuando eligieron a Trump. Pero lo que digo es que, claro, y prepararme, ¿no?, para el mundo real. Pero digo, por ejemplo, Uruguay tenía planteado ir hacia el Transpacífico. El Transpacífico ya no existe. Uruguay tenía planteado un acuerdo comercial con la Unión Europea que se está cayendo a pedazos, Brexit y todo lo demás. Uruguay tenía planteado un TLC con China, que la propia China ya aclaró que no, y en la Carta Vázquez le habla de acuerdo estratégico. Entonces, que me parece bárbaro, ¿no? Porque los TLC con China son más peligrosos que los TLC con Estados Unidos. Entonces, yo lo que digo con claridad... Ahí también hay trabajo esclavo, ¿no? Sí, claro, y hay que pelear para que no lo haya y organizar los sindicatos en todos lados. En China. Pero sí, en China también. Yo organizaría sindicato en China sin ningún problema. Esa está difícil. Puedo viajar en avión. No te van a dejar. No, yo he organizado sindicato en condiciones peores. Pero lo que digo es que me parece que... Termino con esto. Me parece que hay un debate que se tiene que dar en el gobierno, en el Frente Amplio, en la sociedad en general, de pararse ante este mundo y ver qué estrategia tenemos. Es cierto que el Mercosur está golpeado. También es cierto que es muy difícil, si no se logra una inserción como región con políticas coordinadas, lograr pesar en este mundo que sí está en crisis y que tiene problemas complejos de resolver. Cristian. Sí, es cierto. Yo soy mercosuriano, aunque parezca un poco ya a contrapelo de la historia.
Porque estuve desde adentro mismo, cuando trabajaba en Paraguay, precisamente como director del Instituto Social del Mercosur, y me consta el esfuerzo enorme que hace mucha gente para que haya una efectiva integración regional desde todo punto de vista, pero yo creo que Uruguay está en ese dilema. Y no tiene muchas opciones porque es un país débil en este sentido, ¿no? En su posición geopolítica, a nivel, en el contexto internacional. Y bueno, y si va a seguir apostando por el Mercosur, tiene que ver dentro de qué parámetros le conviene, en qué nichos. A mí me parece que todavía hay una discusión que está pendiente, que es cómo... Porque siempre hablamos, hace décadas, que hay que poner valor agregado, hay que competir con calidad, con excelencia, y seguimos exportando commodities y seguimos... Entonces me parece que ahí el tema de la innovación, la tecnología, el desarrollo de la investigación es un costado que ha sido trabajado, pero escasamente, y me parece que ahí hay que trabajar, y luego repensar el Mercosur. Pero me parece que soñar con China, que nos va a abrazar, cuidado con los abrazos, ¿no? Porque te pueden asfixiar, o con cualquier otro. Incluso yo le dije al canciller, Rodolfo, hagamos un TLC con Egipto, yo te puedo garantizar que nos va a ir muy bien. Yo como egipcio, obviamente, había estado hace poco allá en el Cairo.